Queridos hermanos, damos gracias a Dios porque todo este tiempo que hemos venido hablando sobre la primera carta de Juan ha sido de bendición para nuestras vidas, nos ha estado confrontando, nos ha estado desafiando cómo es nuestra actitud, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver al otro, nuestra manera de comportarnos con nuestros hermanos. Y el día de hoy vamos a prestar atención a una palabra que aparece en este pasaje que hemos leído, y aunque no sea un poquito agradable de mencionar, tenemos que mencionarla porque la palabra del Señor lo hace, y es la palabra anticristo, ¿no? Esta es una palabra, hermanos, que significa en contra de Cristo, puede significar también falso profeta o falso maestro. De hecho, en la palabra del Señor nosotros vamos a encontrar varias menciones de hombres a quienes los apóstoles y el Señor mismo nos advierte sobre tener cuidado, y son anticristos. Esta primera carta de Juan nos habla de que hay anticristos, que hay un anticristo, digamos el que encabeza a los anticristos, pero han salido muchos también. Es decir, no solamente debemos pensar en un solo personaje, sino también en varios hombres que salen por el mundo y tienen distintas características. Una de las primeras características que nos menciona la palabra del Señor es que son hombres engañadores y mentirosos, es decir, hombres que tuercen la palabra de Dios, hombres que tuercen la verdad, hombres que han salido como profetas, que han dicho a todo el mundo: yo he recibido una revelación de parte de Dios, un ángel del Señor vino a mí y ahora les quiero enseñar el nuevo evangelio del Señor Jesucristo. Eso es un anticristo. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 24, donde el Señor Jesucristo nos advierte. Ya el Señor nos advertía sobre estos hombres peligrosos. Y dice así, Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos ¿qué? Falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjese que no está diciendo que engañará a los escogidos, está diciendo si fuere posible, no es posible. Si el Señor tiene en su mano a su iglesia, ninguno de los que están en su mano será arrebatado. El Señor Jesucristo dice que el Padre le dio a sus ovejas y ellas están en la palma de su mano, y nadie las arrebatará de mi mano. Por eso dice que si fuere posible, pero ellos hacen grandes señales y prodigios. Alguien me decía, Mario, pero yo he visto que estos hombres sí sanan. O sea, predican cosas distorsionadas, pero igual sanan a los enfermos, igual hacen crecer un diente, igual calzan muelas, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Hermanos, el Señor nos está advirtiendo que estos hombres vendrían con un poder satánico, porque son anticristos. Y por medio de ese poder vendrían también a engañar a muchos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Lo voy a leer rapidito por el tiempo, pero dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Miren, una herejía es una enseñanza que niega un fundamento bíblico, es decir, un fundamento que claramente está establecido en la palabra de Dios. A eso le llamamos una herejía. Y dice: y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, este primer grupo de anticristos son hombres que dice engañadores y mentirosos, falsos, ¿no es verdad? Que empiezan a decir cosas distorsionadas de la verdad. Cualquier cosa que se diga y que cambie algún detalle de la palabra de Dios, eso da
a la luz que es un falso maestro, que es un falso profeta, y no debemos escucharlo. El segundo grupo de anticristos es que hay hombres egoístas e impíos, no solamente hombres que enseñan cosas malas. También hay un grupo de anticristos a quienes se les califica por ser egoístas e impíos, porque hacen maldad, porque su corazón se complace en la maldad, en la impiedad, en la perversidad. Mire lo que dice segunda a Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 1 voy a leer. Y dice, también debes saber esto, porque ¿en dónde o cuándo? En los postreros días, en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán ¿qué cosa? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice? A estos evita. Miren que el Señor en su palabra nos manda a no tener comunión con hombres de esta categoría. A estos evita, no te juntes con ellos. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y la tercera categoría que vamos a ver es el hombre de pecado y el hijo de perdición, a quien la palabra de Dios directamente le llama anticristo. El hombre de pecado y el hijo de perdición, que se menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 3 y 4. Mire lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Se dan cuenta? Todos estos hombres tienen características de ser mentirosos, engañadores, las tres categorías. Los que son falsos profetas directamente engañan a la gente, torciendo la palabra del Señor. Los que son hombres impíos y amadores de sí mismos también son mentirosos. Pero el cabecilla de los anticristos es también mentiroso. Mire lo que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de un hombre, de un personaje, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se va a oponer contra toda cosa que sea objeto de adoración o todo lo que se llame Dios. Miren ustedes, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Otro engañador, otro hombre que se hará pasar por Dios descaradamente y que hará que todo el mundo le rinda adoración y no haya otro objeto más de culto que solamente Él. ¿Se dan cuenta? Y esto ya estaba profetizado en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 25. Mire lo que dice. Hablará palabras contra el Altísimo, este anticristo. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, ¿qué dice? Quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. 3 años y medio este hombre estará reinando. Tiempos y medio tiempo. De hecho, hermanos, en la palabra del Señor no se ha quitado la mirada a este hombre. Pero el día de hoy, Juan, por medio de esta carta, nos va a decir, tengan cuidado.
tengamos cuidado con doctrinas falsas de hombres que empiezan a decir que no necesitan la palabra de Dios porque Dios les revela todo en su corazón y les revela todo en su mente. Así de perversos son, hermanos. Nosotros, la primera enseñanza que encontramos en este pasaje que hemos leído es que vivimos en un tiempo muy peligroso. Y estamos viviendo en un tiempo, hermanos, donde la mentira de Satanás es su arma principal. No es matar, no es destruir, es engañar. Porque él sabe que si engaña a la gente y la distrae del evangelio, y la distrae de la palabra de Dios, y la distrae de los principios que enseña la palabra de Dios, los tiene en su mano, los tiene dominados. Por eso la palabra de Dios, hermanos, claramente nos advierte que estamos en la última hora, en los últimos tiempos. De hecho, los últimos tiempos no comenzaron ahora. Comenzaron cuando los apóstoles escribieron, estamos en los últimos tiempos. Y no por eso debemos distraernos, porque ya han pasado quizás más de 2000 años. Y ustedes se dan cuenta que a lo largo de los siglos y a lo largo de los años han surgido muchos anticristos. Si nosotros revisamos la historia de la iglesia, en el siglo XIX se levantaron muchas sectas que salen del cristianismo. Por casi 19 siglos, por casi 1900 años, la palabra de Dios de alguna forma era solamente una. Es decir, solamente había un grupo religioso, que eran los cristianos. En algún tiempo de los siglos, la iglesia tomó un rumbo un poco más político. Los que lideraban la iglesia ya no eran tanto los obispos, eran más bien hombres políticos, era gente rica, eran los primos de los emperadores y así, etcétera, etcétera. Y ellos tomaron las riendas de la iglesia. Pero luego, hermanos, hubo una revolución en el siglo XVI a lo que se le llama la Reforma Protestante. Los obispos católicos, ellos mismos, empezaron a denunciar que el Papa de aquella época, el Papa León X, se estaba inventando cosas, doctrinas, simplemente para obtener más dinero y hacer sus sueños realidad. Querían hacer una basílica. De hecho, lo hicieron. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado porque en el mundo la mentira de Satanás está predominando. Y esta cultura en la que vivimos está valorando y está promoviendo principios que se van en contra de la palabra de Dios. Debemos tener cuidado. Es decir, hay mentiras que de una u otra forma no cambian las doctrinas fundamentales, pero sí cambian la manera de pensar de la gente, para que la gente se ame más a sí mismos, para que la gente trate de alcanzar su éxito terrenal, su éxito profesional, descuidándose de la vida eterna. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, en los versos del 14 al 15 dice lo siguiente: y no es maravilla, o sea, no es de asombrarse, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mis amados hermanos, debemos tener cuidado porque Satanás trata de encubrir todas estas mentiras como si fueran algo novedoso, como si fuera algo que trae evolución a las mentes. Ustedes se dan cuenta cómo la inmoralidad el día de hoy está aumentando. Y la gente dice, no, pero ya estamos en el siglo XXI, despierta.
Ustedes se dan cuenta, hermanos, cómo los jóvenes simplemente se arrejuntan y viven así. Pero si ya no es necesario casarnos, tenemos que ver si somos compatibles el uno al otro. Y si somos compatibles, después de 2, 3 años que estemos ahí bien juntitos, nos casamos. Miren cómo la gente piensa. Pero eso es lo que Satanás está haciendo en el mundo, hermanos. No solamente en el mundo suceden estas cosas. No solamente en el mundo hay mentiras. Tristemente, hermanos, también algunas doctrinas fundamentales de la palabra del Señor están siendo tocadas no solamente por las sectas que surgieron en el siglo XIX, sino también por una nueva teología que se llama la teología liberal, ¿no? La teología que empieza a criticar la Biblia. Esa teología que empieza a como a jactarse de sabiduría, empieza a jactarse de ser académicos y ser estudiosos, y empiezan a decir que la Biblia tiene errores y que aquí la traducción no quiso decir eso y que el contexto no quiere decir eso sino lo de acá, simplemente para promover sus ideas liberales, simplemente para promover más libertinaje, simplemente para promover más liberalidad, hermanos. Por eso debemos andar vigilantes, confirmando siempre todo lo que escuchamos a la luz de la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice 2 Timoteo capítulo 4. Mire lo que dice acerca de estos últimos tiempos. 2 Timoteo capítulo 4, los versos del 3 al 4. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Miren ustedes, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La puertita, maestro Enrique. Mire lo que dice: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a ¿qué? A sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren ustedes, estando en la verdad, conociendo la verdad, habiendo escuchado la verdad por muchos años, por mucho tiempo, tendrán comezón de oír cosas nuevas, de oír cosas un poquito más mundanas, cosas que aparentan sabiduría, pero lo único que están haciendo, hermanos, es engañar a mucha gente. Y de eso el apóstol Juan nos está advirtiendo. Mire lo que dice el versículo 18 de Primera de Juan capítulo 2, que es nuestro texto principal. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ok, no se enfoquen tanto en el anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Miren ustedes, era gente que estaba en las iglesias, no era gente salva. Era gente que asistía a la iglesia, era gente que pasaba en la iglesia, era gente que probablemente se crió en la iglesia. Lo que pasa, hermanos, es que si nosotros en la iglesia no predicamos el evangelio y empezamos a enseñar cosas mundanas, y empezamos a enseñar cosas que habla la gente en su sabiduría y en su propia filosofía, los que vienen no podrán conocer al Señor. No podrán convertirse. Hay mucha gente que se ha bautizado en las iglesias. Mucha gente que ha sido miembro de las iglesias, pero ustedes ven que han salido luego y han manifestado que no son cristianos.
han manifestado que no son de nosotros, como dice Primera de Juan. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y esto sucedió para que se manifestase que ellos no eran de nosotros. Por eso aquí el consejo que nos da la palabra del Señor es mantenernos vigilantes, estando atentos a lo que se enseña. Los primeros examinadores de la predicación es la iglesia. Ustedes deben, hermanos, con el respaldo de la palabra de Dios, verificar si lo que se enseña desde este púlpito es totalmente correspondiente a lo que dice la palabra del Señor. Es la iglesia el que tiene este objetivo, este propósito de cuidar la verdad, que somos escudo, que somos baluarte, que somos columna de la verdad. La primera enseñanza, hermanos, que obtenemos de este pasaje es que vivimos en tiempo donde la mentira, el engaño, fíjense todas las cosas que se dicen en redes sociales. El día de hoy estamos en una batalla de información. Hay tanta información y cada uno coge por el lado que más le gusta, el lado que cree un poco más atractivo, más seguro, ¿no? Pero el apóstol Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien si permanecemos, si estamos firmes en ella. En ese sentido, hermanos, sí debemos ser celosos de que la palabra del Señor no se distorsione, no se cambie. Versículo 21 de Primera de Juan capítulo 2 dice: no les he escrito como si ignoraseis la verdad. Miren, es decir, no les escribo porque quizá yo pienso o porque quizá tengo temor de que ustedes no conozcan la palabra del Señor, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, el apóstol Juan en este pasaje que estamos analizando nos está diciendo que la iglesia conocía la verdad. Es decir, no solamente era el pastor, no solamente eran aquellos hermanos maestros de escuela dominical, no solamente eran los diáconos y las diaconisas, era la iglesia. Esta carta se le escribía a una iglesia donde Juan presupone que la iglesia conoce la palabra de Dios, que tiene la fortaleza de decir: nosotros podemos examinar quién es verdadero y quién es falso. Por eso Juan, hermanos, nos exhorta a permanecer en lo que hemos aprendido desde el principio. Miren lo que dice el versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros, hermanos. Ese es el peligro, que lo que habemos oído desde el principio, los fundamentos que dejaron bien puestos los apóstoles, que escucharon, que vieron, que aprendieron del Señor y que nos dejaron esta enseñanza, nosotros podamos, hermanos, mantenernos en la palabra del Señor, en la enseñanza del Señor. Nos recuerda que en Cristo tenemos la promesa de la vida eterna. Por eso la segunda enseñanza que tenemos en este pasaje es que si permanecemos en Cristo, fíjese que hay una condición. Si permanecemos en Cristo, tenemos la promesa de la vida eterna. Ninguna otra cosa
hermanos, nos servirá en el día del juicio más que nuestra confianza en Cristo Jesús. Ninguna otra cosa nos dará más seguridad y confianza en la venida del Señor que haber creído en nuestro Señor Jesucristo, en haber obedecido su palabra, en habernos negado a nosotros mismos y haberle seguido, como Él nos dijo, como Él nos enseñó. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. En este mundo tendremos aflicciones, hermanos. En este mundo tendremos que cargar distintas cruces y cada uno tiene una cruz distinta. Pero en algo tenemos en común la cruz, en que debemos negarnos a nosotros mismos. Hay muchas cosas en las cuales, hermanos, nosotros vamos a pasar por aflicciones a causa de negarnos a nosotros mismos. En el matrimonio, en el trabajo, en nuestros proyectos y en tantas ofertas de este mundo. Negarnos a nosotros mismos. Sígueme. Todas las sectas que han salido por el mundo distorsionan la imagen del Hijo. Si usted se da cuenta, todos estos grupos que salieron en el siglo XIX con distintos profetas han distorsionado la imagen de Cristo. Han tocado la esencia de Cristo. Han distorsionado la doctrina del Hijo de Dios. Dicen que el Hijo es menor que el Padre. Dicen que el Hijo es inferior que el Padre. Por lo tanto, no debemos darle adoración, no debemos honrar al Hijo, no debemos inclinarnos delante del Hijo. Otros dicen que Jesús y Satanás son hermanos. ¿Pueden ustedes creer eso? Que Jesús y Satanás son hermanos. Sectas que empiezan a negar verdades fundamentales de la palabra de Dios y a distorsionarlas de tal forma que empiezan a decir herejías de esa magnitud. Miren ustedes, gente que viene con una revelación nueva, que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús. Y se toman de ese versículo que el Señor Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. Y por eso ellos dicen que Jesús es el Padre y el Padre es Jesús. Es decir, para ellos no hay Trinidad. No hay tres personas reveladas como Dios, sino solamente Jesús. Todas estas cosas, hermanos, empiezan a hacer que la gente niegue quién es Jesús, quién es Cristo. Por eso el que niega al Hijo, ¿qué dice Juan? No tiene al Padre. Por eso es importante, hermanos, permanecer en las cosas que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra, para que nosotros las defendamos con valor, las defendamos con todo corazón, con pasión. Primera de Juan nos dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y es que cualquiera puede decir, no, pero yo sí confieso al Hijo. Yo creo en el Hijo. Yo creo en Cristo. ¿Pero en cuál Cristo? Porque el Cristo del cual tú me estás predicando no es el Cristo que predica y enseña la Biblia. El Hijo que tú me estás hablando no es el Hijo que predica la Biblia. El Mesías del cual tú te jactas que crees que ha venido al mundo no es el Mesías del cual se profetizó desde el Antiguo Testamento, que sería Dios eterno. Miren ustedes, hermanos, tantas cosas que vemos en
nuestros días. Por eso el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 6. Y debemos sabernos de memoria este pasaje. Juan 14, 6. Y les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí, sino por medio de mí. Mis amados hermanos, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, tal como Él se ha revelado en su palabra, entonces podemos llegar al Padre. Entonces podemos conocer al Padre. Entonces podemos honrar al Padre. Por eso el versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Y cuál Cristo? El Cristo que fue profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. Versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, dice. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Queridos hermanos, el llamado del día de hoy que el Señor nos hace por medio de su palabra, permanecer en Cristo, es mantenernos fiel a lo que Él nos enseñó. Es mantenernos fiel a lo que Él enseñó a sus apóstoles. Dice el apóstol Juan, luego que termina de escribir su evangelio, al final dice, y el Señor Jesucristo hizo muchas otras cosas que si se debieran describir, este libro no bastaría para que puedan caber en ellas. Necesitaríamos miles de libros más para poder hablar acerca del Señor. Y eso es lo que Juan está testificando en esta carta. Nosotros lo hemos visto, hemos oído, hemos palpado con nuestras manos. Es una forma de dar a la iglesia y darle a sus hermanos la seguridad de que debemos permanecer en Él. Permanecer en Cristo, hermanos, es algo más práctico que teórico. Porque alguien puede decir, sí, yo soy muy defensor de la sana doctrina, ¿no? Pastores que se jactan de defender la sana doctrina. Y defender la sana doctrina es algo correcto, es algo bueno, pero no queda ahí. Permanecer en Cristo es más práctico que teórico. Nosotros, hermanos, debemos tener comunión con Dios para ser transformados y actuar como Cristo actuaba, perdonando a sus deudores, no guardando resentimiento a sus agresores. Tenemos esa tendencia, hermanos, de vengarnos, de actuar como el otro actúa conmigo. Yo actúo como tú actúas conmigo. Pero permanecer en Cristo es mirar su ejemplo y vivir de manera práctica sus enseñanzas. Es un llamado a tener una relación continua y obediente con Él. Es obediencia al Señor. En el día del juicio, el Señor no tomará la lección de las doctrinas del cristianismo. El Señor Jesucristo no tomará lección sobre tu teología. ¿Cómo era tu teología? A ver, dime tu teología. Te voy a hacer unas cuantas preguntas. No.
El Señor Jesucristo en el juicio basa su juicio por medio de la actitud, de la conducta de los hombres. Y empieza a recriminarles y a reclamarles. Me viste enfermo y no me visitasteis. Me viste con hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me fuiste a ver. Y cuando les felicita a aquellos que hicieron la voluntad del Padre, estos hombres se preguntan, le dicen, Señor, ¿pero en qué momento lo hicimos? ¿En qué momento te vimos a ti sediento? ¿En qué momento te vimos a ti hambriento? ¿En qué momento a ti te vimos en la prisión? Y el Señor les responderá y les dice, por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños. Cuando tú ves a tu hermano en Cristo, que tiene hambre, que tiene una necesidad, que está enfermo, que quizá ha sido aprisionado por causa del evangelio, por causa de la justicia, y nos olvidamos de ellos, hermanos, no lo estamos haciendo al Señor. Es el Señor mismo por medio de mi prójimo. Es el Señor mismo por medio de mis hermanos visitándonos y poniéndonos a prueba. Cuando tu hermano tiene hambre, cuando tu hermano está enfermo, cuando tu hermano tiene sed, cuando tu hermano te grita por ayuda y no lo ayudas, es el Señor el que está ahí. Es al Señor al quien tú estás rechazando. Es al Señor a quien tú no estás ni alimentando, ni ayudando, ni consolando, ni visitando, ni bendiciéndole, ni dándole algo que le prospere en la situación en la que se encuentra. Es el Señor mismo el que está allí. Y Él se lo toma personal. No me lo hiciste. No se lo hiciste a ellos, no me lo hiciste a mí tampoco. Miren ustedes, hermanos, la seriedad de permanecer en una conducta que busque agradar al Señor. Por eso debemos ser una iglesia más práctica. Claro, debemos ser una iglesia que mire, que observe la Escritura para poder llevar a la práctica las cosas que nos dice la palabra del Señor. Si no observamos las cosas prácticas de la Escritura, las cosas prácticas de la palabra del Señor, entonces, hermanos, ¿cómo vamos a obedecerlo? ¿Cómo vamos a vivir permaneciendo en Cristo? Mire lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Mire lo que dice. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, es decir, como la rama. Pámpano significa rama. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, vosotros son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por eso, hermanos, el apóstol Juan nos dice, permanezcamos ¿en quién? En Cristo. Permanezcamos en la verdad.
Permanezcamos en lo que hemos aprendido desde el principio. No lo cambiemos. Por más novedoso que suene, por más atrayente que se vea, por más motivador que suene, hermanos, no cambies la palabra del Señor. Mantengámonos firmes en Él. Él es la vid, no hay otras vides. Él es la vid verdadera, dice. Si permanezco unido a la vid, mis amados hermanos, toda tentación caerá. Si permanezco a la vid, toda actitud perderá peso. Toda actitud que no honre al Señor perderá peso. Permanezcamos en la vid verdadera para que llevemos mucho fruto. La única manera que nosotros podamos, hermanos, llevar mucho fruto es estando en contacto con la vid. ¿Cómo está nuestro contacto con la vid? ¿Cómo está mi permanencia, mi tiempo con el Señor? Es la única forma en que yo puedo vencer mi orgullo. Es la única manera en que yo puedo correr a ese castillo que es protección. Es la única forma donde yo puedo, hermanos, permanecer en la roca que es más alta, donde no me van a picar, donde no me van a morder las serpientes, donde no me van a matar los animales. Allí en esa roca alta, permanezcamos en Cristo. Quisiera concluir este mensaje con la letra de un himno que dice así: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues Él solo es Dios. Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Por la palabra santa del Señor. Hermanos, no importa cuántos anticristos se levanten en nuestros días, no importa si el anticristo se levanta el día de mañana y persigue a los cristianos. La palabra del Señor dice que el Señor Jesucristo no vendrá hasta que se manifieste este hombre satánico. Permanezcamos en Cristo para que el día de la prueba pasemos de largo. El día en que seamos probados, en que nuestra fe sea probada, podamos pasar con la cabeza levantada. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has dado por medio del apóstol Juan, por medio de los apóstoles, oh Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Dios encarnado, que vino para revelarnos la verdad del Padre, la verdad de la Escritura, la verdad de las profecías, para que permanezcamos esperando en ellas, para que permanezcamos firmes, para que permanezcamos buscando tu presencia, oh Dios, para que nada en este mundo nos separe de todas las cosas que tú nos has enseñado, de todo lo que tú nos has dicho. Ayúdanos a vivir, Señor, siendo firmes en ti, en tu verdad. Yo te ruego, Dios, que si en esta mañana hay hombres que quieren buscarte con todo su corazón y que quieren permanecer en ti, Señor, seas tú, oh Dios, guiándolos, Señor, a tu verdad. Guiándolos, Señor, a buscar tu presencia. Esfuérzanos, Padre, para vivir negándonos a complacer, Señor, los deseos de nuestra carne. Enséñanos cada día, oh Dios, a vivir negándonos, oh Dios, actuar bajo nuestra propia justicia, sino a vivir agradándote a ti, Señor. Hacer las cosas, oh Dios, porque te tenemos a ti frente como un baluarte, como una bandera a la cual, Señor, queremos honrar. Dirígenos en este mundo, un mundo, oh Dios, que está lleno de tentaciones. La tentación más grande, oh Dios, es de desviar nuestra mirada de ti y hacer, oh Dios, otras cosas que no nos, Señor, no nos hacen bien, que nos honran a nosotros, pero que no te honran a ti, Señor. Líbranos, oh Dios, de querernos honrar a nosotros mismos. Líbranos, oh Dios, de querer, Padre, agradarnos a nosotros mismos. Permítenos, Señor, poner nuestra mirada en ti y también en nuestro prójimo, en nuestros esposos, en nuestras esposas, en aquellos, oh Dios, a quienes tú nos mandas a atenderlos, Señor, con cariño y con amor. Aun cuando se equivoquen, oh Dios. Aun cuando quizás no nos agraden a nosotros. Poder, Señor, renunciar a nuestro orgullo y agradarte a ti, Señor. Líbranos de todo mal, Señor. Líbranos de todo engañador, Señor. Libra a esta iglesia, Padre, de toda persona que quiera venir con una doctrina distinta, con una enseñanza distinta de la que ha sido revelada en tu palabra. Permítenos permanecer fieles y firmes a ti, Señor, hasta el final, hasta el día que nos llames a tu presencia, Señor. Te bendecimos y te honramos a ti con todo nuestro corazón, en el nombre santo y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo.